Creo que para la comunicación real, como leer a un humano y entender lo que pasa por debajo, a la AI todavía le queda un largo camino por recorrer. Si la ciencia no tiene otro propósito que el de mejorar la condición humana, es una perversión. Nikola Tesla dijo esto hace 100 años. El inventor e ingeniero que sentó las bases de la invención humana. Estamos viviendo una transformación sin precedentes. La inteligencia artificial está redefiniendo lo que hacemos, cómo lo hacemos y quién lo hará en el lugar de trabajo del futuro. En Focus nos preguntamos, ¿esta revolución está mejorando la vida de las personas o está ampliando las brechas que ya vemos? Una de las personas más calificadas para responder a esta pregunta es nuestra invitada de hoy. Ella es Kweli Ellingrud, directora del McKinsey Global Institute y socia principal de McKinsey & Company, donde lidera la iniciativa de diversidad e inclusión de la firma. En el McKinsey Global Institute ha liderado investigaciones sobre igualdad de género, equidad racial, inteligencia artificial generativa y el futuro del trabajo. El McKinsey Global Institute es el centro de investigación que ha dado forma al pensamiento económico global durante décadas y hoy, Kweli es una de sus directoras. Soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de La Hora. Kweli, bienvenida a Ecuador. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí, gracias. ¿Estás aquí para el primer foro de McKinsey Company Ecuador? Sí. Hoy se lleva a cabo en Guayaquil, mañana será en Quito y La Hora se enorgullece de ser socio de medios. Cuéntame, ¿cómo se siente estar de vuelta aquí? Se siente increíble. Estuve en Ecuador por última vez hace décadas, cuando tenía 15 o 16 años, estudiando en Quito, en el Liceo San Rafael, y fue una experiencia increíble. Me encantó la calidez de la gente ecuatoriana, me encanta la cultura, así que tengo muchos recuerdos felices y es increíble estar de vuelta. Tu papá los sacó a ti y a tu hermano de la escuela por 15 meses, ¿correcto? Para viajar por el mundo. Han estado en Francia, en China, en Ecuador y en Japón. ¿Cómo se sintió eso en ese momento? Y mirando hacia atrás, ¿es esa la primera vez que alguien tomó una decisión audaz en tu nombre? Lo fue, y creo que hubo algunas decisiones audaces diferentes. La primera, como mencionaste, fue que mi padre se enfermó mucho, y él era médico, así que sabía exactamente qué tan enfermo estaba. Tenía un resfriado, básicamente que se le metió en el revestimiento del corazón, y era director ejecutivo en ese momento, pero dejó su trabajo cuando se recuperó porque pensó que podría morir. Afortunadamente no fue así, y nos sacó a mi hermano y a mí de la escuela, y viajamos por el mundo durante 15 meses. Así que fuimos a África por un tiempo, a Europa por mucho tiempo, a Asia, donde tengo mucha familia, y simplemente viajamos y aprendimos con él. Él nos enseñaba ciencia, íbamos al mercado, un pastor de cerdo y lo diseccionábamos para la clase de ciencias y escribíamos ensayos para la clase de inglés, y fueron 15 meses increíbles que creo que cambiaron fundamentalmente mi relación con mi padre. Esa fue la primera decisión audaz, como dices. La segunda llegó 2 años después. Regresé a los Estados Unidos para ir a la escuela. Pero cuando cumplí 13 años, mi madre quería que apreciáramos otras culturas y entendiéramos lo afortunados que somos. Así que nos dio a elegir a mi hermano y a mí. Yo tenía 13 años en ese momento, 12 en el momento en que tomamos la decisión. Mi hermano tenía 10. Ella dijo, pueden elegir cualquier país del mundo, pero deben ir allí, ir a una escuela local, vivir con una familia local y experimentar verdaderamente la vida como alguien en otro país. Así que elegimos Francia. Y yo tenía 13 y él 11 cuando fuimos. Y fue difícil. Esto fue antes de la IA generativa, así que no había un traductor fácil, ¿verdad? Nos sentábamos con nuestro diccionario de papel e intentábamos entender lo que la gente decía. Pensábamos que estábamos aprendiendo francés en la escuela. En realidad no era así. ¿Estaban solos? Mis padres fueron a Francia, conocieron a la familia, nos dejaron allí y luego regresaron a los Estados Unidos. Así que sí, mi hermano y yo estábamos solos con esta familia que fue increíblemente amable, pero que también hablaba francés. Y ya sabes, tuvimos que adaptarnos a una escuela francesa, a las tareas en francés, a nuevos amigos franceses. Así que fue maravilloso después del primer mes, diría yo. Mi hermano lloraba todas las noches. Yo intentaba hacerlo sentir mejor, intentaba aprender todo el francés que podía para poder entender mis clases, hacer la tarea y hacer amigos. Así que el primer mes fue muy, muy difícil. Pero vaya, por la forma en que me criaron, uno no se rinde. No te detienes, no preguntas, ¿puedo volver a casa?
simplemente sacas el mejor provecho de ello. Y por eso sabía que aunque fuera difícil, teníamos que sacar el mejor provecho de ello. Y lo hicimos. Y después del primer mes, creo que en realidad fue una experiencia increíble. Nos encantó. Y de ahí en adelante, de hecho, elegí. Y esto no fue como que nuestros padres, ya sabes, nos dijeran. Esto fue más que mi hermano y yo decidimos que queríamos continuar con esto. Así que fuimos a China por unos 2 años y medio. Vinimos a Ecuador para aprender español y fui al Liceo Naval por 1 año y luego terminé mi escuela secundaria en Japón, en una escuela secundaria solo para mujeres en Japón. Ajá, vaya. ¿Qué te dice eso sobre los beneficios de una educación global y con toda la tecnología que tenemos hoy, pero también con todos los riesgos que conocemos hoy? Sí. ¿Cómo ves esa experiencia para una familia que cría a sus hijos hoy en día? Sí. Se siente tan diferente hoy, ¿verdad? Quiero decir, hemos dado pasos agigantados, ni siquiera teníamos correo electrónico o internet en ese momento. Fue hace tanto tiempo, así que es un mundo completamente diferente. Creo que esas experiencias en esos años me enseñaron mucho. Me enseñaron que en el fondo tenemos muchos más puntos en común de lo que podríamos pensar inicialmente. Que la gente, creo, es fundamentalmente amable y generosa y como que hay mucho que amar allí. Y también me enseñó empatía, como empatía para entender cómo crece alguien más en un mundo muy diferente y lo que puede tener sentido para ellos puede ser muy diferente en otro contexto. Y eso creo fue realmente importante a medida que crecía. Lo que espero hacer, yo también tengo 3 hijas y he hecho algunas cosas muy similares, así que mis hijas vivieron en China durante 1 año. De hecho, fueron exactamente a la misma escuela a la que yo fui 35 años antes que ellas, una escuela china local, aprendieron mandarín, pero también viajamos mucho y creo que eso es importante para entender diferentes partes del mundo, para construir empatía. Pero curiosamente tengo 3 hijas, siempre me ha interesado la igualdad de género. Lo que me llamó la atención durante esos años de crecimiento fue que el papel de la mujer es muy diferente de un país a otro. Tomemos como ejemplo a China y Japón, ¿verdad? Uno piensa, es Asia, muy similar geográficamente. El papel de la mujer no podría ser más diferente, ¿verdad? En China, Sí, vaya, sí. Ajá. Mao en su momento dijo, las mujeres sostienen la mitad del cielo. Las mujeres tienen que ocupar la mitad de cada profesión, no importa qué profesión sea, y por eso, de hecho, China es uno de los lugares de trabajo con menor segregación de género. Por otro lado, en Japón, fui a una escuela secundaria solo para chicas. Increíble, porque todas las líderes son chicas en la secundaria. Pero vi muy pocas mujeres trabajando, especialmente en empresas y en puestos de liderazgo más altos. Y entonces esa juxtaposición realmente me dio curiosidad sobre cómo puede ser esto en 2 países históricamente tan cercanos. Y eso despertó mi interés en investigar esto y también en pensar cómo avanzamos a partir de aquí, donde quiera que estemos, sea cual sea nuestro punto de partida, cómo mejoramos las cosas para la próxima generación de niños de cara al futuro. Ajá, ajá. Me encanta. Hay tantas cosas de las que hablar y de toda la investigación que has hecho. La inteligencia artificial es una de ellas. Sí. Has dicho, y creo que tus datos lo demuestran, que más de la mitad de los empleos para la próxima generación de niñas y niños de cara al futuro. Me encanta, hay tantas cosas de las que hablar y de toda la investigación que has hecho. La inteligencia artificial es una de ellas. Sí. Has dicho, y creo que tus datos lo demuestran, que más de la mitad de los empleos... and I kaggle starting is a cupboard of like energies from Sigur's moment. So he very need to go and our tens in line and then divide Surrey and the where the ancient is meet sections of Merrill. So if you may and believe in the rect one at monocle a like sifter tappercity for sipamanti and cognball, goment and first the comalate AI transforma and then beja setted megis and orver. Ian the cabal is in point aim. Like I moose fail, maybe this numph and amo for tour and the sit tenements like a city's most so carry and pract, lyrilis a mest of Zlaniold, Sigala keeping and the plant of the and this a clear lego playings and podment style Israel ours of truller ill of wine in espying twos, but he did it in a lot icon ariel lio. Will be surfed like a sections for which perfection as I'm watching those they are appropriation clearas. And if you got thrown over Katie your term in allable sortness is a lot of bramics. Like there are plays is the grand spring there come tang. Sweek I think of the kuggle to up and defend that LEAI and stayed well if undo loud the poems I want to leave in cation. I knew be responsive like then that I meant or knew I am this directional mydons in this sense the annountimus of the actually a lot of difference. But it's postable where it a lot of rext about you needs they found out of for value of moment. Sí. En ese sentido, empecemos a ver
los 4 sectores que dices que van a ser los más afectados en cuanto a la pérdida de empleos por la IA. Y también, por favor, dinos, ¿cuáles son los sectores que están creando empleos, tal vez en la misma escala? Sí. Permíteme hablar primero de algunas de las pequeñas empresas, porque creo que en realidad es diferente si eres una gran empresa o una pequeña empresa. Si soy dueño de una gran empresa en Ecuador o más allá, en toda América Latina, Sí. por lo general, la IA está transformando el trabajo que ya hacían los humanos, el Ya. marketing y las ventas, el desarrollo de software, ese tipo de cosas. Si soy una pequeña empresa, probablemente para empezar ni siquiera tenía un equipo de marketing. Así que la IA generativa me ayuda a hacer cosas que antes no podía hacer, y eso es realmente potente. Eso impulsa el crecimiento. Así que yo diría que hay horizontes realmente diferentes del impacto de la IA generativa. El primer horizonte es la eficiencia, y por lo general eso resulta en menos empleos. Pero el segundo horizonte es el crecimiento, y ese es el ejemplo de la pequeña empresa, donde no teníamos marketing. Ahora sí, podemos crecer. Y creo que ese segundo horizonte es realmente emocionante. No estamos muy maduros en el segundo horizonte de cómo usamos la IA generativa para el crecimiento, pero creo que es increíble. El tercer horizonte son modelos de negocio completamente nuevos, una forma diferente de manejar los datos. Piensa en esto como, por ejemplo, antes tenía taxis y ahora tengo Uber o Lyft, ¿verdad? Cambia por completo el modelo de negocio de todo el sector. Eso ocurrirá en algunas áreas y creo que podría ser emocionante porque por lo general es un cambio radical en la eficiencia o en la experiencia del cliente. Pero empezaremos a ver más y más de eso, creo, modelos de negocio realmente impulsados por la IA generativa. Sí. McKinsey acaba de publicar, bueno, hace poco, el informe de confianza en la IA de 2026. Sí. Y ahí dicen que la confianza es el problema. Realmente al aplicar e integrar la IA en tus flujos de trabajo. ¿Cómo se ve una empresa que aún no está lista? ¿Qué está pasando por dentro que hace que no estemos dando ese paso para, ya sabes, al menos aceptar el hecho de que esto ya está aquí y que necesitamos aplicarlo e integrarlo lo antes posible? Sí. Sí. Tienes razón. La confianza es los elementos humanos, ¿verdad? Son las cosas que nos frenan. Decimos que por cada dólar que inviertas en el aspecto tecnológico, inviertas $5 en la gestión del cambio, en los elementos humanos del cambio, porque esa es la parte más difícil. ¿Cómo cambiamos nuestro trabajo diario? ¿Cómo transformamos el proceso? No solo la parte tecnológica, sino todos los elementos humanos. Creo que la confianza ha disminuido recientemente porque hay mucha pérdida de empleos, ¿verdad? ¿Cómo confío y me lanzo a este cambio y cambio mis habilidades si no sé si mañana tendré trabajo? Eso es muy, muy difícil. Eso es a nivel de confianza individual. Yeah. Luego está el nivel de confianza de la empresa, de confío en el equipo de liderazgo para guiarnos a través de este cambio tan difícil. Luego está el nivel de confianza del país de, ya sabes, tenemos una hoja de ruta clara, tendremos privacidad de datos, seguridad, todos estos otros elementos. Así que es un reto construir esta confianza, creo, a tantos niveles diferentes. No hay confianza porque hay miedo. ¿Cómo manejamos este miedo? Ay, miedo. Sí, creo que la mejor manera que he visto, y no hay una respuesta perfecta para eso porque es un momento de temor, es que si podemos ser los trabajadores que adopten la IA y entiendan cómo usarla y cómo transformarse a través de ella, seremos los trabajadores que la fuerza laboral del futuro necesita. Sí. O podemos quedarnos al margen y no involucrarnos, pero entonces realmente estás aumentando las posibilidades de perder tu trabajo ante la IA, ¿verdad? Porque no estás ayudando a liderar este cambio. Así que creo que da miedo elijas el camino que elijas, pero creo que el camino más seguro, si quieres un trabajo de calidad en el futuro, es aprender a usar la IA y a liderar a través de ella, a entender cómo usar la IA para evaluar el impacto en tu trabajo, en tu grupo, en tu empresa. Esos son los líderes que más necesitamos porque es algo muy escaso. Nadie sabe realmente cómo liderar en este momento, pero quienes estén más abiertos a experimentar, creo que liderarán de manera mucho más eficaz. Me encanta lo que te he oído decir, que no vamos a perder nuestro trabajo ante la IA, sino ante el gerente que sepa usar la IA. Sí. ¿Cuáles son las habilidades que las empresas deben buscar en sus nuevas contrataciones que apunten a personas de mente abierta, dispuestas a experimentar y capaces de recorrer este proceso con ellas? Sí. Creo que hay muchísimas. Una sería la apertura al aprendizaje, casi una inclinación por el aprendizaje continuo.
No tenerle miedo, no temer al cambio, sino estar abierto y entusiasmado por aprender. Y eso se nota. Sí, la curiosidad, el aprendizaje continuo, creo que es fundamental. Y luego, habilidades concretas. Creo que lo que llamamos fluidez en IA, la capacidad de interactuar con la tecnología, que es muy diferente a crear la tecnología en sí, es si puedes gestionar o interactuar con la tecnología que otro crea. Ajá. Esa es una habilidad de fluidez en I que está creciendo enormemente en demanda. Y finalmente diría que la tercera gran categoría de habilidades es la social y emocional, Ajá. curiosidad. Sí. Y esa es una categoría amplia que va desde mostrar empatía, construir una relación, generar confianza de lo que hablábamos antes, hasta liderar un equipo. Cuando piensas en la diferencia entre un buen líder y un líder increíble, esa diferencia son las habilidades sociales y emocionales, ¿verdad? Casi nunca es realmente el conocimiento tecnológico que tenían en un área en particular, es que son inspiradores y pueden lograr que un equipo haga más de lo que creía posible. Ajá. Así que esas son las tres que realmente enfatizaría. Una mentalidad de aprendizaje, apertura al aprendizaje, fluidez en IA y habilidades sociales y emocionales. Ajá. Acabas de mencionar que por cada dólar que invertimos en tecnología necesitamos invertir 5 en desarrollar nuestra capacidad humana. Sí, Cuéntame un poco más sobre cómo debería hacerse eso hoy en día. sí. Creo que hay que pensar bien en el plan de gestión del cambio sobre cómo va a adoptar realmente esta tecnología y transformar la cadena de valor Ajá. a través de ella, y luego qué necesitan hacer los humanos de manera diferente porque ahora existe esta tecnología. Creo que muy a menudo pensamos, qué éxito, la tecnología ya está ahí y nos da una respuesta que nos gusta, pero esa respuesta suele estar en una caja negra. La gente no confía en ella, la gente tiene miedo de usarla. O incluso si no tienen miedo de usarla, no tienen las habilidades para actuar en consecuencia y luego mejorarla con el tiempo. Porque la primera versión de la tecnología no va a ser la versión definitiva. Y lo hermoso de la tecnología es que puede crear ciclos de aprendizaje que son muchísimo más rápidos que un proceso humano disperso. Así que para aprovechar realmente todo el valor de la tecnología, estamos aprendiendo continuamente. Incluso tenemos gestores de tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo gestionamos a los agentes? Podrías crear un agente en un proceso. ¿Quién va a supervisar a ese agente para darle retroalimentación, ¿verdad? En este tipo de enfoque de humano en el bucle. ¿Quién con el tiempo le ayudará a aprender a decir, oye, de las últimas 10 cosas que revisé de ti, 2 fallaron un poco en esta dirección? Cómo aprendes y mejoras, y al día siguiente será mejor en ese aspecto, ¿verdad? Así que la tecnología aprende y mejora rápidamente. Tenemos que invertir en el lado humano de las habilidades porque eso es lo que en última instancia capturará más valor. Exacto. Ayuda a nuestra audiencia a definir el concepto de humano en el bucle, que es un término muy, tal vez específico de los negocios, pero hay que entender realmente qué significa. Sí. Sí. Para mí significa que no te desentiendes y dejas que la IA se vuelva loca sola y de forma totalmente independiente. El humano en el bucle diría, bien, haz lo que mejor sabes hacer y haré que un humano revise lo que produces, las decisiones que tomas, para asegurarme de que no estés alucinando, de que no te estés desviando en la dirección equivocada. El humano en el bucle es un poco como nuestro control de calidad. Siempre hemos tenido control de calidad, ya sea en un sistema de fabricación o en cualquier otra cosa. El humano en el bucle es el control de calidad de la IA con criterio humano, una especie de segundos ojos humanos, para asegurarse de que la IA esté haciendo lo que debe. Ajá. Sí. Ahora, con este concepto en mente, a principios de este mes leímos en las noticias que el capital privado está comprometiendo $1.500 millones para crear una empresa de consultoría impulsada por IA o un servicio de consultoría, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace y ofrece una empresa como McKinsey que no se pueda lograr con $1.500 millones IA? Sí, creo que 2 cosas. Una es un conocimiento de la industria y un criterio más profundos. Y nosotros también usamos AI internamente, así que empezamos con crea la estrategia a 5 años para esta empresa en particular en esta industria, dado este objetivo, ¿verdad? Empezamos por ahí. Y luego, ahora nuestro trabajo consiste en cómo agregar niveles más profundos de conocimiento y criterio y poner a prueba los puntos críticos de esa estrategia. Así que nos lo estamos aplicando a nosotros mismos y creo que lo que la IA no hace por ti es ese nivel más profundo de criterio y experiencia en esa área, en esa industria, que es lo que todos necesitamos aportar más ahora. Lo segundo que la IA no hará por ti es comprender las brechas con la organización actual. ¿Dónde están los cambios culturales que deben ocurrir? ¿Cómo fallamos más rápido y nos movemos más ágilmente? ¿Cómo aclaramos los derechos de decisión? La IA nunca sabrá cuáles son esos problemas y desafíos. Puede ayudarte a diagnosticarlos,
pero no sabe cómo cambiarlos, ¿verdad? Los elementos culturales son las partes difíciles de mover en una empresa. Y creo que el desarrollo de capacidades, la cultura y la gestión del cambio seguirán siendo cosas esencialmente humanas que los consultores humanos podrán hacer más con el tiempo. Y de hecho, me entusiasma la perspectiva de pasar menos tiempo investigando números comparables de empresas y poniéndolos en una hoja de cálculo. Nadie disfruta con eso, ¿verdad? Nadie aprende realmente. Así que los consultores harán menos de eso, los banqueros de inversión harán menos de eso. Empezaremos ya con una versión, llamémosla al 60%, y luego el tiempo se dedicará más. Tal vez los tiempos sean más rápidos y se dedique más tiempo a cuál es el criterio de quienes han estado en esta industria, pero también tal vez en otras industrias disruptivas. ¿Qué dicen sobre cuál es el siguiente camino? Las cosas que a ninguno de nosotros nos parecen emocionantes ocuparán cada vez menos tiempo. Ajá, claro. Es un momento emocionante. Da miedo, pero es muy emocionante. Escribiste un libro, se llama El peldaño roto. Sí. Así es. Y yo lo veo, y tal vez tú me hables de eso, como la precuela de toda la teoría del techo de cristal para las mujeres, porque realmente explica cómo llegamos al problema del techo de cristal. Así que resúmelo para mí, ya sabes, en pocas palabras, por favor. Sí. Muy bien, exactamente. Si piensas en la típica cantera de talento en cualquier país o industria, comienza más o menos igual. A pesar de que las mujeres suelen obtener la mayoría de los títulos universitarios en la mayoría de los países desarrollados del mundo, en los Estados Unidos las mujeres obtienen el 59%, casi el 60% de los títulos universitarios. Son el 70% de los mejores promedios de su clase, con promedios de calificaciones más altos. También obtienen la mayoría de las maestrías y la mayoría de los doctorados. Así que académicamente, y no es solo en Estados Unidos, es prácticamente en todos los países desarrollados, las mujeres sobresalen académicamente, pero luego entran al mundo laboral y se quedan atrás, incluso en este primer ascenso a gerente. Los hombres ascienden más que las mujeres. Por cada 100 hombres que obtienen este primer ascenso a gerente, según el año, ascienden entre 80 y 90 mujeres. Así que faltan bastantes mujeres en los puestos gerenciales y eso crece y crece con cada ascenso sucesivo. Así que no es que... es el mismo caso en Ecuador. Sí. Ajá. Bien. El primer peldaño roto sea el único peldaño roto. Literalmente, cada peldaño de ascenso está roto para las mujeres. Avanzan más hombres que mujeres. Pero ese primer peldaño roto es el más roto. Es una brecha de unos 8 puntos porcentuales. La representación de las mujeres cae del 48% en el nivel inicial, donde está el 70% de los empleados, ¿verdad? La mayoría de los empleados nunca pasarán del nivel inicial en los países de todo el mundo. Se jubilarán siendo trabajadores de primera línea, y esa es la mayor brecha de ascenso que vemos. Así que este primer peldaño roto, si podemos solucionarlo, haría que cada ascenso posterior fuera mucho más equitativo. Ya sabes, en el otro extremo del espectro mencionaste el techo de cristal. Ajá. Menos del 1% de las mujeres llegan a la alta dirección como para toparse con el techo de cristal, ¿verdad? Eso es cuando le reportas al director general y miras hacia arriba pensando cómo ascender a director general. Sí es un desafío, pero un desafío para menos del 1% de las mujeres. Por eso dijimos, sí, sigamos enfocándonos en eso, pero realmente lo que frena a la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Donde está el 70% de los empleados, es este primer error de ascenso. Claro. ¿Cómo se te ocurrió la analogía, que es en realidad el primer paso en una escalera? Es el que es el peldaño, tuve que buscarlo y quiero decir, me considero, no soy hablante nativa de inglés, pero he estudiado en inglés mucho tiempo y tuve que buscar esa palabra. ¿Cómo se te ocurrió? Sí. Realmente se siente como si tu carrera fuera una especie de escalada a largo plazo en una escalera. And if these first few, rungs or levels of the ladder are completely broken, how do I even climb further? How do I make it to a similar level? And that's the challenge that we see. Claro. ¿Cuáles son 3 cosas que les dirías a las mujeres hoy, al comienzo de su carrera, para que puedan evitar que este primer paso o peldaño se rompa? Sí. Cada capítulo del libro cubre una acción diferente que todos podemos tomar, y de hecho las acciones se aplican tanto a hombres como a mujeres, pero curiosamente las mujeres toman esas acciones con menos frecuencia. Uh-huh. Si tuviera que priorizar 3 acciones, diría, número 1, elijan la empresa adecuada. No hay decisión que afecte más tus ingresos de por vida que elegir la empresa adecuada. Así que número 1, y explicaré un poco más sobre qué es eso en un momento, pero 1 sería elegir la empresa adecuada. 2 sería obtener experiencia en el área clave. Ajá. Bien. Y describiré qué es eso, pero es básicamente cómo gana dinero tu empresa, cómo gana dinero tu industria. Y la tercera cosa que diría es hagan contactos, construyan su red de contactos y propónganse hacerlo de manera sistemática. Ajá.
Quizás primero sobre elegir la empresa adecuada. Elegir la empresa adecuada se correlaciona en nuestros datos con un ingreso de por vida un 50% mayor. No hay otra decisión que impulse tanto los ingresos de por vida como esta, tanto para mujeres como para hombres. La empresa adecuada en nuestros datos solo hay alrededor del 10% de las empresas que entran en esta categoría. Hacen 3 cosas. Número 1, la empresa adecuada invertirá profundamente en tu aprendizaje y desarrollo. Así que esto volvería a nuestro aprendizaje de por vida, ¿verdad? Invierte en lo presencial, lo digital, pero tiene una expectativa de aprendizaje de por vida. Número 2, la empresa adecuada apoyará las rotaciones multifuncionales. Así que no empiezas en finanzas y terminas ahí 30 años después. Podrías empezar en finanzas, pasar al negocio, ir a recursos humanos, ir a una parte diferente del negocio, pero ves cómo estás aprendiendo y exigiéndote. Tenemos este concepto llamado capital de experiencia. Estás construyendo tu capital de experiencia y tus habilidades cada 2, 3, 5 años y la empresa lo apoya. Y la tercera cosa que hará la empresa adecuada es tener una estrategia clara. Puedes notar esto desde afuera basándote ya sea en sus resultados financieros, digamos el retorno total para los accionistas o en su participación de mercado. Pero esas 3 cosas las puedes notar desde afuera incluso antes de aceptar una oferta, ¿verdad? Quizás necesites hablar con los empleados, pero te puedes dar cuenta. Y si eliges la empresa adecuada, idealmente esa será la empresa adecuada por 10, 20, 30 años, ¿verdad? Crecerás con esa empresa. Ajá, sí. Ajá. A veces vemos que la gente elige, voy a elegir a este jefe. El jefe adecuado lo será tal vez por 1 o 2 años. Tú te mueves, ellos se mueven, algo pasa. La empresa adecuada puede ser la adecuada por muchísimo tiempo. Estas empresas, porque dices que solo hay un 10% de ellas, ¿son siempre grandes corporaciones? Sí, no tiene por qué ser así. Es más fácil para una gran corporación, pero te puedes imaginar invirtiendo en rotaciones multifuncionales y en aprendizaje y desarrollo incluso a menor escala. Creo que ahora hay muchas startups que también apoyan un aprendizaje de primer nivel a través del aprendizaje digital y también en persona, así que no tiene por qué ser una gran corporación. Ajá. A menudo las llamamos lo que decimos fábricas de líderes. Así que a nivel global, algunos de los nombres que podrías reconocer serían McKinsey o Goldman o GE hace muchas décadas o IBM o Pepsi, empresas que son conocidas por crear líderes que sí pueden liderar en su sector, pero que también podrían ir a otros sectores. Sí, de hecho. Ajá. Exportan a sus líderes. Ajá. Bien, háblame del Power Alley. Ese es otro concepto interesante. Sí, el Power Alley, oirás a algunos decir que te mantengas cerca de la caja registradora. Sea cual sea tu sean los medios de comunicación, ya sea la tecnología, como sea que ganes dinero, necesitas aprender esa parte del negocio porque te dará credibilidad, te dará una especie de conjunto de habilidades fundamentales que es fundamental para construir poder y una especie de comprensión a lo largo del tiempo. Ajá. Hay una historia en el libro sobre Jenny Abramson. Ella va a la escuela de negocios y consigue un trabajo vendiendo anuncios en The Washington Post. Y piensa, he esperado 2 años, he renunciado a mucho salario. No quiero vender anuncios en The Washington Post, no tiene glamour. No es para lo que fui a la escuela de negocios. Y el equivalente al director general de allí la sienta y le dice, Jenny, aprende esto. Este es nuestro Power Alley. Esta es nuestra caja registradora. Estos son los fundamentos de cómo nuestro negocio gana dinero. Puede que no te encante, pero hazlo durante 2 años y te dará credibilidad y acelerará tu carrera. Así que lo que es ese Power Alley, ¿no? Vender anuncios en The Washington Post es diferente en diferentes sectores. En tecnología sería en ventas o en gestión de producto. Claro. Ajá. En consultoría sería ser consultor. En un bufete de abogados serías abogado. En la mayoría de las empresas está en ventas y distribución. Si eres Nike, por ejemplo, una empresa que fabrica ropa y calzado, ¿cuál es el trabajo del Power Alley? Sí. Sería ventas y marketing. Ajá. O dirigir una región, ¿no? En cualquier lugar donde se generen ingresos y beneficios. Así que podría ser marketing global o Bien. la dirección de una unidad de negocio como para Norteamérica o ya sabes, Ecuador o la región de Latinoamérica. No eres necesariamente la persona que diseña el calzado. No. ¿Y las mujeres? Pero en tecnología sí estarías diseñando el producto. Es un poco deep, ¿no? Así que a veces estás diseñando, pero no en el calzado. Claro. Sobre todo ahí no. Sí. ¿Dónde quedan las mujeres en la colocación cerca o lejos del Power Alley? Porque tengo entendido que hay datos sobre eso. Diferentes caminos, sí. Poco más de 1/3 de los hombres empiezan en el Power Alley al principio, cuando acaban de empezar sus carreras. Poco menos de 1/3 de las mujeres empiezan en el Power Alley. Y creo que es porque es un espacio muy competitivo. Digamos que tú y yo trabajamos en la misma empresa y ambas estamos en ventas. Todos los días, todas las semanas, sabes cuánto has vendido. También sabes cuánto he vendido yo. Pero ¿sabes qué? También lo sabe todo el mundo en la empresa. Y eso es francamente agotador, ¿no? La transparencia de la competencia, la necesidad de estar siempre activa, de responder, de seguir vendiendo y de ganarte el pan, por así decirlo. Ajá. Sí.
eso cansa. Y por eso creo que con el tiempo a cada vez menos mujeres les gusta esa transparencia de la competencia, y el papel del Power Alley. Pero la buena noticia es que no necesitas quedarte en el Power Alley toda tu carrera. Volviendo a la historia de Jenny, si consigues 2 años de experiencia, entiendes cómo funciona, puedes seguir influyendo en la empresa por haber tenido esa experiencia y haber ido más allá. Así que puedes quedarte o irte, pero sí necesitas la experiencia. Ajá, porque también hay datos de que las mujeres son menos reacias al riesgo. ¿Cómo influye eso en estos roles competitivos? Hay que, y lamento la expresión, pero hay que aguantarse, ¿o qué hacemos? Sí, creo que podríamos ayudarnos a nosotras mismas, construyendo nuestra red de contactos y asociándonos mejor con los demás. Creo que veo muchos casos en los que hay un líder de ventas masculino y tiene una especie de patrocinados con los que trabaja, y todo el grupo asciende junto porque tienen éxito y se ayudan mutuamente. Creo que las mujeres no hacemos esto lo suficiente entre nosotras. And we see this actually in the building the network data. Women's networks are more narrow and more junior. They're weaker than men. Dependiendo de la investigación que mires, nuestras redes son entre un 14 y un 38% más débiles que las de los hombres. Y medimos las redes de 3 maneras. La número 1 es la cantidad de relaciones que tienes. La número 2 es la calidad o la fuerza de esos lazos. Y la número 3 es la apertura de tu red, es decir, qué porcentaje de tus relaciones están fuera de tu empresa actual frente a las que están dentro de tu empresa actual. ¿Podría tu red sostener un cambio de trabajo? Que es la prueba definitiva de la fuerza de la red. Y creo que las mujeres no construimos tanto nuestras redes internas ni externas. Parte de la razón es que hacemos mucho más de lo que llamamos trabajo de cuidados no remunerado. Sí. Las mujeres en todo el mundo hacen 3 veces más trabajo de cuidados no remunerado que los hombres. El trabajo de cuidados no remunerado es ir de compras, cocinar, limpiar, cuidar a los niños, cuidar a los padres, cuidar a los suegros. Curiosamente, al menos en los Estados Unidos, solo alrededor del 15% de todo este tiempo es la parte de cuidar a los niños, ¿verdad? Esa es la parte en la que yo me gustaría pasar más de ese tiempo. No necesito el otro 85%, no disfruto tanto esa parte. Pero cuando hacemos 3 veces más trabajo de cuidados no remunerado que los hombres, es muy difícil invertir en construir relaciones y redes de contactos, ¿verdad? E incluso si estás en el trabajo y piensas en tus relaciones allí, tal vez sea menos probable que te quedes para el happy hour o que tengas esa conversación extra y construyas esa relación. Y creo que eso nos pone en una desventaja sistemática. Sí. Sí, así es. Y yo quiero quedarme aquí con la red de contactos y el área de poder también, porque cuando tenemos estas conversaciones, Sí. quiero hacerte la pregunta de la que creo que sé la respuesta, pero ¿por qué es importante tener tantas mujeres o tener más mujeres en los niveles superiores de la gestión? Sí. ¿Por qué importa la diversidad? Lo que vemos es que los equipos diversos hacen 2 cosas que creo que son muy importantes. Los equipos diversos, número 1, resuelven mejor los problemas difíciles. Si quieres resolver un problema rápidamente, pon a un equipo homogéneo de personas con el mismo trasfondo, tal vez sean todos hombres de la misma zona de Ecuador. Ellos, por naturaleza, tendrán las mismas suposiciones, sabrán cómo trabajar juntos fácilmente. Tal vez sean más similares en estilo. Resolverán el problema fácil rápidamente, pero no resolverán el problema difícil rápidamente, o tal vez nunca. Cuando tienes un problema difícil, necesitas que se unan personas con trasfondos muy diferentes. Cuestionaremos las suposiciones de los demás porque crecimos de manera diferente, tenemos una forma diferente de pensar las cosas. Los problemas difíciles, que es francamente todo lo que nos queda ahora después de la IA generativa, requieren un equipo diverso porque aportamos diferentes formas de pensar al respecto. Cuando tenemos empresas que reúnen equipos diversos, resuelven mejor los problemas difíciles. Y número 2, curiosamente, los equipos diversos están más abiertos a la idea de que no obtuvieron la mejor solución a la primera. Y por eso esta noción que me encanta de la mejora continua, de cómo nosotros como equipo mejoramos un poco mañana de lo que fuimos hoy, y un poco mejor después de eso, incluso si es un 1% cada día, ¿verdad? Esa mejora compuesta es muy fuerte. Y creo que la diversidad es fundamental para aportar lo mejor, para desafiar las suposiciones de los demás, para lograr equipos más eficaces. Nosotros y muchas otras empresas hemos investigado, está correlacionado, ¿verdad? Porque no puedes someter a una empresa a una prueba de doble ciego. Pero los equipos de liderazgo diversos están correlacionados con un mejor desempeño financiero. Sí, sí, absolutamente. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo las mujeres están tomando algunas de estas decisiones de renunciar a estas oportunidades para avanzar en sus carreras? ¿Será porque están ocupadas en casa,
Quiero decir, he tenido conversaciones con mujeres que dicen, ¿sabes qué? Gracias por el ascenso, simplemente no quiero trabajar un poco más, simplemente no quiero hacer eso, hacer ese esfuerzo, incluso si eso significa ganar más dinero. Sí. Entonces, existe esta idea de que hay un sistema creado, que lo hay, y hay culturas que están hechas para seguir igual, y por eso es más difícil incluir a las mujeres, como dice, especialmente en estos primeros ascensos. Sí. Pero también hay decisiones tomadas por las mujeres. ¿Nos estamos haciendo esto a nosotras mismas de alguna manera también? Solo parcialmente. Y de hecho, apoyo totalmente esas decisiones que toman las mujeres. Quiero que todas tomemos las mejores decisiones para nosotras mismas, ¿verdad? ¿Cómo podría alguien más optimizar lo que más nos importa y maximizar nuestra felicidad? En esas situaciones, cuando es una elección consciente, lo apoyo totalmente. Me encanta eso, ¿verdad? Cada una de nosotras debería tomar las mejores decisiones para sí misma. Es más en las situaciones en las que no fue una elección, no se planteó o nunca fue una opción. Ese es el desafío y creo que con demasiada frecuencia nunca se te ofreció la oportunidad, ¿verdad? No se expuso claramente o tal vez por presiones sociales y otras cosas, no tenías la flexibilidad externa, aunque hubieras querido eso, para sopesar las opciones y forjar un camino diferente. Así que creo que tenemos que desafiar algunas de las suposiciones, algunas de las presiones sociales, para que tengamos un conjunto más amplio de opciones por delante que sean realistas y posibles. Tengo 3 hijas de 13, 10 y 10 años. Si les pides a mis hijas dibujen a un genio, incluso mis 3 hijas dibujarán a un hombre, y eso es porque todos hemos sido muy socializados, Albert Einstein, con que el genio tiene aspecto masculino. Por lo general es alto y blanco, por lo que han interiorizado que así es como se ve un genio. Y así desde una edad muy, muy temprana, generalmente a los 5 o 6 años, y se vuelve cada vez más fuerte con el tiempo, especialmente cuando te conviertes en esposa. Ese impacto social es muy fuerte. Y cuando miramos a nivel mundial, existe esto que llamamos la penalización por maternidad y el bono por paternidad. Cuando comparas las trayectorias profesionales de las mujeres sin hijos con las de los hombres, en realidad las trayectorias profesionales de las mujeres sin hijos se ven muy, muy similares a las de los hombres. Son las trayectorias profesionales, como decías, de las mujeres con hijos, donde las oportunidades, tal vez las elecciones conscientes, pero también las elecciones inconscientes, esa brecha surge y se hace más grande con el tiempo. Sí. Porque lo que vemos es que las mujeres en realidad están trabajando menos horas en el lugar de trabajo formal porque tenemos mucho más trabajo de cuidados no remunerado. Así que en los Estados Unidos las cifras son que por cada década que trabaja un hombre, las mujeres trabajan 8,6 años. Así que hay 1,4 años en los que en realidad no estamos construyendo lo que llamamos este capital de experiencia. No estamos construyendo nuestras habilidades laborales formales. Y eso viene en 2 áreas. Una es al principio, cuando tenemos hijos, al principio de la carrera, pero también ocurre más adelante, como cuidar a los padres o a los suegros. Así que las mujeres en promedio hacen más pausas y más largas, por lo que en realidad pasamos menos años en el mercado laboral acumulando ese capital de experiencia. Y creo que ahí es donde empiezan a surgir algunas de las brechas. Cuéntame un poco más, solo para que nuestra audiencia entienda esto de la penalización por maternidad y el impulso por paternidad. ¿Qué dicen los datos? Sí, los datos son sumamente consistentes en todos los países del mundo. Los datos muestran que al comparar a una mujer con hijos con una mujer sin hijos, la que tiene hijos tiene menos probabilidades de conseguir el trabajo, de ser promovida y de recibir un mejor sueldo. Esa es la penalización por maternidad. Si tienes hijos siendo mujer, tus perspectivas profesionales son mucho más sombrías. Lo contrario ocurre con los hombres. Si comparamos a un hombre con hijos con uno sin hijos, el que tiene hijos tiene más probabilidades de conseguir el trabajo, de recibir un mejor sueldo y de ser promovido. Y el impacto aumenta a mayor número de hijos tenga el hombre. Así que les estamos dando a los hombres un bono por paternidad que aumenta según la cantidad de hijos. Un enfoque muy, muy diferente para los padres en comparación con las madres. Y en los Estados Unidos vemos que 3/4 partes de la población cree que los padres están más dedicados a sus carreras que las madres. Por ejemplo, te puedo poner el caso de currículums exactamente idénticos. Digamos, John Doe o Juan Doe, ¿verdad? Y Juanita. Y en el currículum de la madre, en el de la mujer, voy a añadir solo un punto, por lo demás idéntico, pero un punto que dice que es una madre activa. En Estados Unidos diríamos miembro activo de la Asociación Padres y Maestros, o alguna señal de que participa activamente en Keren Discord o wow, Discord diga si dijo o algo así. Edgewem, Morsons, de Luft, 35 Don Wapitions, Wavy Spring, y Anna Popul To get you there, and the 30 to down there, bright down there, into the Netherlands or tonight. Ja, Jurkav, read from seed and read as a bank at time who we withal, or time, and how or prefergans. And fagamited, it is 1, 2. It's because it is no renistable
has been eyeing the opportunities that I was singrig with it, that when there is a activity, so we just meet the assumption of Meryl, so I said, a better position there, but not what I'm needed, like stiff for tapas, which receive the man and not more than Billman, and verse is too far them into data, and then 3% for send passing measures might be in the families and work ams with awingness, we be verse home no with this no. Silly, I'm a sit and a necessity symptoms and a aerial sim dance sex with. Soy profesional, ¿qué haces? Sí. Debido, primero en mi currículum y en las primeras interacciones sería muy cuidadosa con lo que digo, ¿verdad? Diría en una entrevista que tengo 3 hijos, jamás diría eso, ¿verdad? Mencionaría en mi posición diría lo mismo, ¿verdad? Así que no necesariamente lo compartiría de forma generalizada. Yo sería muy cuidadosa y estratégica sobre cuándo compartir detalles personales. También trabajaría muy duro con mis patrocinadores para encontrar las oportunidades adecuadas. Esto nos lleva de nuevo a la red de contactos. La red de contactos puede superar el sesgo inconsciente y consciente porque te conocen, confían en tus capacidades y si construyes esa red, te ayudará a conseguir más oportunidades. En Estados Unidos, con los datos, vamos a hacer el persiguen del 6% de las oportunidades de empleo nunca se publican formalmente. Así que si no tienes la red y las relaciones, no tendrás acceso a esas oportunidades porque tu patrocinador no está en la sala, ¿verdad? Cuando surge la oportunidad, así que ni te enteras. Sí. Con lo que acabas de decir, mi primer pensamiento fue, piensa como un hombre. Ese sería el consejo. Y luego mi lado feminista reaccionó como, ¡por Dios! Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? No. ¿Sí? Exacto. Y no sé si políticamente correcto es la frase aquí, pero ese sería el consejo. Fue mi mayor wampenspo, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Piensa como un hombre. Sí, sí. I like this very favorite from the projector and other less design. Have to breathe with me, weight of 1K10 wound head the times, and I were referring to have that one of working east one to have a situation when men of you to scare and no one's wet is no what time making aligned, and then do guys to men with their in the way of that working. And so in light of that, ten cuidado con cómo procedes y qué presentas en un entorno laboral para que puedas tener las mismas oportunidades. Sí, porque el mundo es lo que es. Es lo que es y está cambiando más despacio de lo que quisiéramos, así que hasta que llegue a ese punto, seamos cuidadosas con lo que presentamos. Cuando hablamos de la red de contactos, también hay un problema similar porque tradicionalmente la red se hace a veces, ya sabes, tomando algo después del trabajo y ahora la nueva generación no bebe tanto, pero salen cuando, ya sabes, tal vez quieres salir o tienes que ir a casa, ya sabes, a preparar la cena para quien esté en casa. Y hay ciertas situaciones para crear redes que sin duda requieren tiempo después tomando del algo o cenando, sí, absolutamente. ¿Cuál es el consejo para las mujeres sobre cómo construir una red sólida dentro de, no sé si limitaciones es la palabra, pero con su realidad? Sí, limitaciones reales, sin duda. A mí me ha pasado lo mismo y también, ya sabes, tal vez un hombre o yo misma no nos sentimos cómodos yendo a cenar a solas cuando, ya sabes, se podrían crear otras oportunidades de networking, ya sea interna o externamente. Así que creo que se puede ser creativa, tal vez se puede ir a desayunar, tal vez sea una reunión de 2 a 1 y se sume un colega, ¿verdad? Hay diferentes combinaciones. Creo, sin embargo, que hay que ser prácticas e invertir en la red de contactos. Como lo hagas, ya sea tomando algo, desayunando o almorzando, puede variar. Yo no bebo. Nunca he bebido en toda mi carrera, no siento presión por hacerlo. Entonces creo que es menos desafiante si intentas ser creativa sobre cómo seguir construyendo la red, pero dedicándole tiempo, tal vez de formas diferentes. Y sí vemos datos de que tanto los patrocinados como los patrocinadores se sienten incómodos, especialmente un hombre de mayor rango y una mujer de menor rango, por la percepción, por otros elementos. Así que creo que hay que ser cuidadosa sobre cómo construir la relación, pero que eso no te disuada de construirla. Encuentra una forma que te resulte cómoda. Tal vez sea un desayuno, tal vez un café, tal vez tú organices una charla más amplia, pero es muy importante que eso siga ocurriendo. Sí. Con tu experiencia, tanto tal vez en tu vida, me encantaría escuchar eso, en McKinsey, en tus empresas clientes, cuando ves parejas ambiciosas y de alto rendimiento, ¿qué podemos aprender de ellos y de los acuerdos que tienen que hacer para que esto funcione? Sí, me encanta eso. Yo soy parte de una pareja con doble ingreso,
Curiosamente, las mujeres de alto rendimiento tienen muchísima más probabilidad de ser parte de una pareja con doble ingreso que los hombres al mismo nivel. Así que tomemos como ejemplo a una vicepresidenta senior y a un vicepresidente senior. Esa vicepresidenta senior tiene 3 o 4 veces más probabilidades de tener un cónyuge que trabaje que el vicepresidente senior. Esto es aún más cierto a medida que se llega a niveles más altos, Sí. lo que significa que por lo general las mujeres en cargos senior están lidiando con 2 carreras y un montón de cosas en casa, tal vez con diferentes niveles de ayuda. Y por lo general el vicepresidente senior o el líder senior masculino tiene a alguien más que se encarga del resto de la vida para que ellos puedan concentrarse plenamente en el trabajo. Así que creo que las parejas exitosas que lidian con esto, nos pondré a mi esposo y a mí como ejemplo, es un deporte de equipo. En primer lugar, no hay decisión, hablamos de elegir la empresa adecuada, no hay decisión más importante que quién será tu compañero de vida para tu francamente éxito profesional y por supuesto la felicidad, pero esa parte ya la asumimos. Sí. Trabajo. Sí. Y por eso pensar seriamente en quién es esa persona, si seremos capaces de crecer juntos o cambiar juntos, si esto es realmente un deporte de equipo, creo que es fundamental. Sí. Creo que la otra cosa que es fundamental es que habrá etapas en su relación, ¿verdad? Tendrá altibajos. Hay momentos en los que voy por un ascenso y sé que este va a ser 1 año o 2 de inversión muy fuerte y necesito más apoyo de lo habitual. Hay otros momentos en los que mi esposo está levantando un fondo porque está en finanzas, donde yo tengo que esforzarme más y tengo que viajar menos y estar un poco más en casa. Pero juntos, creo que diferentes etapas, diferentes altibajos como un esfuerzo de equipo, creo que es fundamental. ¿Cómo crías a tus hijas para que sean capaces de construir una familia así y llegar a esos acuerdos y encontrar una pareja que las acompañe en este proceso? Sí. Creo que en esta etapa estoy muy enfocada en darles oportunidades para construir su propia confianza en sí mismas, pero ganándosela de verdad. No es algo que simplemente se les pueda dar, ¿verdad? Eso no es verdadera confianza. Así que darles oportunidades para ponerse a prueba, para fracasar, para encontrar su camino, pero para construir realmente su sentido de identidad y su confianza. Creo que con el tiempo ayudarlas a ser fuertes en lo que son y también a decir no a posibles relaciones que no sean las adecuadas. Son muy jóvenes ahora, así que esto suena muy a futuro, ¿sí? Sí, las cosas cambian, pero sí, Sí. pasa tan rápido, te lo aseguro. Más rápido de lo que crees, pero creo que se construye a partir de esa base de confianza en uno mismo. En los datos, curiosamente, 2 cosas son bastante importantes. Una es que la madre no solo exprese su opinión, sino que exprese lo que quiere que pase en el hogar. Ajá. Las mujeres suelen ser muy fuertes, pero luego cuando se trata de, ¿qué debería hacer nuestra familia este fin de semana? Por ejemplo, dicen, no se preocupen por mí, lo que ustedes quieran es lo más importante, ¿verdad? Así que en realidad no expresa su opinión ni la comparte. Sí, ajá. Y las niñas especialmente necesitan ver a una madre fuerte expresar su opinión y cuáles son sus necesidades a medida que se desarrollan. Así que siempre tengo eso en mente. Ajá, sí. La otra cosa que necesitan ver por parte del padre es que el padre comparta 3 veces más este trabajo de cuidado no remunerado. Curiosamente, mi esposo estará lavando los platos y dirá, Kyla, ¿estás viendo esto? Y no funciona si es solo para aparentar, Ajá. sino este tipo de reparto más equitativo de, por supuesto que un padre ayudaría a cocinar, por supuesto que un padre ayudaría a lavar los platos, por supuesto que una madre también lo haría, ¿verdad? Pero un reparto más equitativo y ver los roles de género más equilibrados en el hogar es muy importante, especialmente para las niñas, pero también para los niños. Ajá, sí. Ah, sí. Háblame del autocuidado, porque también leí de los datos que publicas que las mujeres, como decías, a veces tienen menos oportunidades de trabajar porque están lidiando con sus responsabilidades o tareas personales, pero también viven más que los hombres Sí. y es muy probable que no estén tan bien económicamente como un hombre de su edad. Así que, y la salud. También se jubilan y viven más, pero con una salud en declive. Cuéntame los datos sobre esto y cuál es la situación ahora y qué podemos hacer al respecto. Sí, fue una de las cosas más preocupantes que encontré en la investigación para el libro. Las mujeres en todo el mundo viven aproximadamente 2 años más que los hombres, pero también vivimos 25% más de años con una salud debilitada. Y no es al principio de la vida, en los años reproductivos. En realidad, la mayor parte de esa salud debilitada llega en los años de mayores ingresos. Son cosas como la menopausia, la endometriosis, las enfermedades cardíacas. Curiosamente, cómo se manifiestan las enfermedades cardíacas en las mujeres es muy diferente a los hombres, ¿verdad? Todos hemos visto películas y ves un ataque al corazón, la opresión en el pecho y alguien aplica RCP. A menudo no es así para las mujeres. Puede sentirse como indigestión. Y por eso, los médicos lo diagnostican mal,
a veces ni lo diagnostican, y morimos a tasas más altas, incluso si retrocedemos a cuando se desarrollan los medicamentos, ¿verdad? Por lo general se desarrollan centrándose de manera desproporcionada en los problemas masculinos. Sí. Los ensayos clínicos se hacen mayormente con... Totalmente. Los ensayos clínicos se hacen mayormente con hombres. Incluso las ratas con las que prueban estos medicamentos son todas machos, porque al parecer las hembras tienen hormonas y es un poco más complicado. Están ocupadas teniendo más crías, supongo. Sí, al parecer. Así que creo que el desafío es bastante profundo, pero ¿cómo hacemos las mujeres para defender nuestros propios síntomas, no? Hay muchas investigaciones que muestran que los médicos, sobre todo los hombres, se toman los síntomas femeninos menos, ya sabes, menos en serio. Tenemos que abogar por nuestra propia salud porque vamos a vivir más, un 25% más de años con mala salud. Y como dijiste, por otro lado, por lo general nuestros ahorros para la jubilación son menores, porque en todo el mundo las mujeres tienen la mayoría de los trabajos a tiempo parcial y la minoría de los de tiempo completo. Tenemos un promedio de ahorros para la jubilación más bajo, así que tenemos menos ahorros. Necesitamos estirarlos por más tiempo y pagar más costos de atención médica. Esa no es una ecuación matemática o financiera que sea saludable. Así que es un verdadero desafío y por eso la pobreza es desproporcionadamente femenina en muchos países del mundo. Es femenina y de la tercera edad en muchos países. Interesante. Vaya, ¿por qué no nos cuidamos la salud tanto como los hombres? Hay algunas enfermedades que las mujeres contraen de manera desproporcionada, ya sea que las contraen exclusivamente por cuestiones biológicas o de manera desproporcionada. Y luego hay otras enfermedades que son más compartidas, como este ejemplo de las enfermedades cardíacas, donde las contraemos pero debido a que nos diagnostican mal o no nos diagnostican, el impacto es peor para nosotras. Así que ahí es una mezcla de diferentes cosas. Pero creo que parte de eso es cómo cambiamos la forma en que se capacita a los médicos para que reconozcan los síntomas femeninos de la misma manera. Cómo cambiamos el desarrollo de medicamentos y cómo los probamos para lograr un tratamiento más equitativo con el tiempo. Y luego, cómo abogamos por nuestros síntomas para que realmente nosotros sabemos lo que sentimos, cómo conseguimos el tratamiento adecuado y un trato justo en el sistema hospitalario también. Sí. Quiero volver a lo que decías en tu presentación anterior, estuve allí en la otra sala, sobre la disminución de la tasa de natalidad. Sí. ¿Deberíamos preocuparnos por esto? ¿Deberíamos estar pensando? ¿O es la EA una aliada en esta nueva realidad que enfrenta el mundo? Vemos a nivel mundial en los países desarrollados, excepto en partes del África subsahariana, una enorme disminución de la tasa de natalidad. A medida que las mujeres tienen más educación, a medida que aumentan los niveles de vida, la tasa de natalidad cae de manera bastante drástica. La tasa de natalidad de reemplazo en todo el mundo es de aproximadamente 2,1 nacidos vivos por mujer. Así que cada mujer tiene que tener un bebé para reemplazarse a sí misma, un bebé para reemplazar a un hombre y luego 0,1 de margen de maniobra, ya sabes, enfermedades tempranas o algo así. La mayoría de los países están muy por debajo de 2,1 ahora. Ecuador está por debajo de 2,1. Estados Unidos está muy por debajo de 2,1. China, Japón, Corea del Sur han estado muy por debajo, básicamente en el rango de 1,1 a 1,3 durante muchísimo tiempo. Sí. Cuando baja demasiado, tienes sociedades y economías que francamente colapsan porque la próxima generación de trabajadores es muy escasa y luego tienes a un hijo manteniendo a 2 padres que mantienen a 4 abuelos, 6 adultos mantenidos por un trabajador o un hijo con el tiempo. Solo ingresos. Un solo ingreso. Y ese es, creo, el desafío aquí. Financieramente es un sistema muy difícil. También es una fuerza laboral futura mucho más pequeña. Y la seguridad social y los fondos de pensiones no están hechos para poblaciones en declive, por lo que no se están adaptando lo suficientemente rápido. Exacto. Así que está la tensión financiera de eso. Respecto a tu punto, ¿puede la EA ser una aliada en esto? Creo que sí, pero no por igual. Y empezamos antes a describir un poco el desafío. Si estás en una ocupación que gana menos dinero, en los Estados Unidos el límite es de $38,000 o menos al año, tienes 14 veces más probabilidades de perder tu trabajo debido a la EA generativa. Eso es muy aterrador, ¿verdad? Ahora, en general, me entusiasma el potencial de la EA generativa y lo que puede hacer para transformar la productividad y los niveles de vida. Sí, en general sí, pero es desigual y creo que ese es nuestro desafío. En un mundo, en países que están cada vez más Lo es. Con un alto nivel de conflicto entre grupos y como sin alinearse. ¿Cómo entendemos y apoyamos a quienes están perdiendo sus empleos y necesitan volver a capacitarse y mejorar sus habilidades para tener las habilidades para los trabajos que necesitaremos en el futuro? Ese es un desafío muy grande. No hemos visto que las empresas lo hagan realmente bien, ¿verdad? Por lo general veo grupos en empresas de 100 personas aquí, 100 personas allá. Eso es un piloto de capacitación. Sí. Rara vez veo a 1,000 personas que se van a volver a capacitar a gran escala. Y lo que necesitamos ahora, dada la escala de la EA generativa, son miles, decenas de miles, cientos de miles. Necesitamos esa clase de escala. ¿Podemos hacerlo? Creo que podemos con el tiempo, pero es un desafío enorme.
crear en la fuerza laboral que tenemos hoy las habilidades que vamos a necesitar mañana. ¿Es este un desafío que se puede abordar sin políticas públicas y gobiernos? Muy difícil. Creo que el gobierno debe unirse, como decías, con las instituciones educativas sobre cómo construimos realmente estas habilidades que son muy prácticas, relevantes para el día de hoy. Okay. Y luego también las empresas individuales juegan un papel importante porque gran parte de tu capital de experiencia se construye en el trabajo, ¿verdad? Ahí es donde reside gran parte del aprendizaje real. Ocurre, sí, pero creo que si el gobierno, las instituciones educativas y las empresas pueden unirse y las personas se inclinan por este aprendizaje de por vida, creo que podemos lograrlo. Sí. ¿Podemos llegar allí a escala completa? Todavía me preocupa un poco esa parte. Sí. Suficientemente rápido. Nos estamos quedando sin tiempo. Antes de terminar, nuestra última sección se llama Ping Pong. Son preguntas cortas para respuestas rápidas. Voy a empezar. Una cosa que los estudiantes universitarios necesitan aprender que ninguna aula enseña. Me parece que ¿Tus hijos están en la secundaria o por entrar? bien. Dime 3 cosas que te gustaría que consideren cuando empiecen a pensar en elegir una carrera. En la escuela media. Sí, sí. Sí, me gustaría que piensen en qué tan resistente al futuro es esa carrera, cuáles son los trabajos que están creciendo y cuáles se están reduciendo. Los que están creciendo son la salud, dadas las tendencias demográficas, los roles directivos que abarcan todas las industrias y también el transporte, incluyendo la entrega de última milla como Uber, Amazon o su equivalente aquí. Así que hay que enfocarse en una ocupación que esté creciendo, donde puedas ganar experiencia temprano y subirte a la ola, en lugar de, claro, una ocupación en declive como los centros de contacto o meseros, meseras, servicios de comida, ese tipo de cosas. ¿Qué sabes hoy sobre tu carrera que te hubiera gustado saber al principio? Que se trata mucho más del factor humano. El conocimiento técnico pasa a ser lo básico después de muy poco tiempo. Bien. Algo que hagas discretamente, tal vez tras bambalinas, a lo que le atribuyas gran parte de tu éxito y que te permita estar aquí hoy. En tus hábitos, en tus rutinas, ¿qué es lo que no te puede faltar? La audacia. Mi madre lo llamaría abrir tu boca de oro. Pide ayuda. Pide consejo. Pide lo que necesites. Lo peor que puede pasar es que te digan que no, que es donde ya estabas antes de expresarlo. Así que la audacia de pedir ayuda. Si la IA se apoderara de todo mañana, ¿cuál es una habilidad humana que no se puede reemplazar? La empatía. Creo que la comunicación real, como leer a una persona y entender qué está pasando en su interior, creo que la IA todavía le queda un largo camino por recorrer. Encantador. Muchísimas gracias. Gracias. Un Y placer, agradecemos Silvia. tu tiempo. Muchas gracias. Es muy valioso y gracias por estar aquí para el foro. Es el primer foro McKinsey en Ecuador. Laura lo patrocina como socio de medios. Se está llevando a cabo en Guayaquil. Se llevará a cabo en Quito cuando se publique este episodio. Gracias, Quenlin, por tu tiempo. Sí. Gracias. Y para ustedes que nos escuchan en Spotify, nos ven en YouTube, gracias siempre por permitirnos caminar a su lado. Esto es Focus, yo soy Gabriela Vivanco y nos vemos en nuestro próximo episodio. Adiós.